Bien, y a propósito de este anuncio importante que se conocía en la jornada de ayer, está en línea el doctor Guillermo Docena, investigador del CONICET, es bioquímico. Doctor, ¿cómo le va? Buen mediodía, gracias por atender al canal de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Y gracias a ustedes por el contacto. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué importancia tiene este anuncio, lo que se ha conocido en las últimas horas, doctor? Y realmente es muy importante, yo creo que al menos por dos motivos. Primero, porque sabemos que es una vacuna excelente, como veníamos diciendo. Además, hemos hecho estudios en vacunados en nuestro país y han dado resultados muy buenos que enviamos la semana pasada a publicación, por lo cual quiere decir que vamos a estar produciendo una vacuna que es excelente. Yo me animo a decir que está a la misma altura, si no es mejor, que las mejores vacunas que el mundo está refiriendo, como son las de Pfizer o Moderna. Por lo cual, desde ese punto de vista, realmente es una noticia muy importante. Bien, Y el segundo punto es que la vamos a poder producir en nuestro país, lo cual habla que Argentina está en condiciones de generar ese número de dosis. Y además, bueno, no vamos a estar dependiendo de los viajes permanentes a Rusia y de las decisiones que tome Rusia en cuanto a la entrega. Esto, al poder producirlo en nuestro país, vamos a tener información con mucha más certeza. Doctor Docena, usted sabe que la mayoría de la gente que nos está viendo, no sabemos, entre las cuales me incluyo, no sabemos muy bien cómo se produce, cómo se hace una vacuna, cuáles son los pasos que hay que seguir. Usted, en su condición de docente, seguramente nos va a poder explicar de la manera más simple cómo se hace una vacuna y en qué paso nosotros estamos aquí en Argentina. Bien, hablando en términos generales de una vacuna, sabemos o hemos aprendido que son procesos muy largos que llevan muchos Ujú. años y todo empieza en lo que se llama una fase académica, donde los investigadores lo que hacen es plantear una hipótesis o plantear el diseño de una vacuna y luego hay que llevarlo a la práctica para ver si eso que uno imaginó que iba a funcionar realmente funciona en un ser vivo. Entonces, luego de la fase académica viene una fase preclínica en la cual se prueba la vacuna en animales de experimentación. En este caso se han usado monos, ratones, hámsters, Ujú. etcétera. Y ahí uno empieza a delinear cuáles son las cualidades y la calidad de la vacuna. Y Ujú. además ahí en esa etapa lo que se empieza a probar es cómo va a ser el plan de vacunación para tratar de reducir la toxicidad y maximizar la activación del sistema inmune. Ahí es donde se empieza a definir cuántas dosis, con qué frecuencia, qué cantidad, etcétera. Y una vez que en esa etapa preclínica se prueban los animales que protege contra la infección, para lo cual hay que vacunar primero al animal y después desafiarlo, en este caso con el virus, una vez que veamos que eso, o que se ve que eso funciona, recién se puede pasar a la fase clínica, que son las fases que hemos aprendido, 1, 2 y 3, en donde directamente la vacuna se prueba en individuos, en humanos. Una vez que se aprueba, o en este caso se autoriza una vacuna sin terminar la fase 3, esa vacuna se puede aplicar a la población y ahí empieza lo que se llama fase 4 o de farmacovigilancia, que es lo que está ocurriendo ahora en el mundo y es ver cómo se comporta esa vacuna cuando se produce una vacunación masiva. Entonces, esas Ujú. son las etapas que se deben seguir en un proceso de desarrollo y aplicación de una vacuna. Doctor Aquí Docena, estamos, sí. le pregunto, ¿cuántas vacunas, cuántos proyectos hay en fase preclínica en la República Argentina? Sabemos que usted está trabajando en proyectos en la Universidad de La Plata y esto es realmente alentador, conociendo que en un futuro no muy lejano podríamos tener otras series de producciones que pueden ayudar a inmunizar a la gente, ¿no? Sí, exactamente. En Argentina no hay ninguno de los 5 proyectos en fase clínica, o sea, ni siquiera en fase 1. Tenemos, como les decía, 5 proyectos, son todas vacunas distintas, lo cual es muy importante porque se van a complementar entre sí y tienen distinto grado de avance, que eso es propio de cada proyecto. Yo creo que el año que viene varias de estas ya van a estar en fase Ujú. clínica, en fase 1, y bueno, eso va a dar una pauta de qué posibilidades tienen estas vacunas, de que en nuestro país tengamos una vacuna propia que pueda llegar a una fase 3 y autorizarse o aprobarse y que dispongamos para nuestra población o la población regional, ¿no?, de Latinoamérica. Eso
Eso es muy importante. No solo es importante vacunar en Argentina, sino en los países con los cuales estamos en contacto. Claro. O sea, ¿se produciría primeramente para Argentina y después para Latinoamérica o sería de manera conjunta, equitativa y distributiva, doctor? Perdón. Y eso es algo que hoy en día no lo podemos asegurar, pero obviamente que uno lo que va a buscar es primero que sea una vacuna para nosotros, para el país, en función de las necesidades y las dificultades que estamos viendo. Si después existe la capacidad de producir vacunas en cantidad suficiente para abastecer la región, eso también es clave, es muy importante. ¿Estaríamos en condiciones ya de producirla en el mes de junio si se cumplen ahora bien todos los plazos, digo, de la aprobación, de la prueba de calidad y demás? Para el caso de la Sputnik 5, de Sputnik V, perdón, sí, es lo que han dicho. Una vez que en Rusia aprueben la calidad y las cualidades de lo que se ha producido aquí, bueno, después van a tener que haber habilitaciones de la planta, controles de la planta, pero bueno, eso es algo que esta biotecnológica Richmond seguramente está acostumbrada. Así que por ahora lo que hay que asegurar es que la misma vacuna que se produce en Rusia, en las condiciones que tiene esta planta, se esté generando acá. Doctor, ¿qué pasa con la AstraZeneca, que viene tan demorada desde México? ¿Qué pasa con el envasado de las vacunas AstraZeneca después de los convenios que hizo Argentina con México? Y realmente los detalles nosotros no los conocemos, eso hay que hablar con los titulares, con mAbxience o Gamaleya o en México, porque digamos la última etapa que se iba a hacer en México, que es envasar una vez que Argentina expandió la cantidad de vacunas, no es una etapa simple, hay muchos componentes, hay más de 20 componentes que deben ser incluidos, muchos de esos componentes no son todos producidos en el mismo lugar, sino que depende del abastecimiento de distintos países, y ahí están todos los inconvenientes que estamos viendo hoy en día que digamos que traen estas vacunas cuando hay que producirla en esta escala, tantos millones de dosis. En este caso en particular no sabemos bien cuál es la traba, sabemos que tuvo que enviarse a Estados Unidos, porque probablemente Estados Unidos proveía algunos de los componentes, pero bueno, Estados Unidos también está con la misma complejidad que es producir tantos millones de vacunas para su población. Doctor, muchísimas gracias, muy amable y muy atento. Buen mediodía. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes. El doctor Guillermo Docena, bioquímico y integrante investigador del CONICET.